Muy buenas noches, familia, que Dios les bendiga, que hayan tenido una linda semana y un lindo día. Y vamos a iniciar nuestra transmisión del día de hoy después del saludo con oración. Le voy a rogar que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir por este medio para escudriñar juntos tu palabra, para crecer en el conocimiento de ella, Padre. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, has sido un buen Padre que siempre ha tenido cuidado de cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, en provisión, restauración, libertad, salvación, en protección y seguridad, Señor, y en todas las cosas y demás cosas que hemos necesitado en nuestras vidas, Padre. Señor, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se pueda estar oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y por lo mismo a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos, amado Padre, que en esta noche tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que tu palabra quede sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda honra y toda gloria por lo que va a ser sembrado en nuestros corazones en esta noche por tu palabra y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga, qué privilegio contar con su audiencia, y en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la Reforma Protestante, que este año cumple 514 años. Se inició el 31 de octubre de 1517 por Martín Lutero, como vimos la semana anterior. Y hoy vamos a ver, la reforma se basa en 5 postulados principales, los más importantes, que son la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Jesús y la sola gloria de Dios. Y cada una de ellas resume una serie de principios doctrinales y que son sumamente importantes para la sanidad de nuestra fe, para mantenernos en la sana doctrina. Hoy vamos a ver la primera de esas solas, que es la sola escritura. Ese enunciado o esta sola se manifiesta en este enunciado. Dice: afirmamos que la escritura inerrante es la única fuente de revelación divina escrita, la cual es lo único que puede regir la conciencia. La Biblia y solo la Biblia enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación de pecado y es la medida con la cual todo el comportamiento del cristiano debe medirse. Ningún credo, concilio o individuo puede regir la conciencia del cristiano. El Espíritu Santo no habla independientemente de la palabra o lo contrario de lo que está escrito en la Escritura. Experiencias espirituales personales no pueden ser en alguna forma u ocasión medio de revelación. Lo primero que dice este enunciado es que afirmamos que la escritura inerrante. ¿Y qué significa inerrante? Es una palabra un poco rara en nuestro idioma común, ¿verdad? Pero la palabra inerrante significa, es la cualidad de la palabra por la cual ésta está exenta de error por ser de inspiración divina, de un Dios que es perfecto y libre de errores. Otra forma en que este enunciado de la sola palabra se manifestó en los tiempos de la Reforma es en una confesión de Bélgica de los anabaptistas en 1561. Los anabaptistas fue un grupo que llevó la Reforma en los Países Bajos en Europa, y ellos establecieron una confesión en 1561 que en su punto 7 establece lo siguiente: creemos que esta Santa Escritura,
contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de lo santo que hayan sido, con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas. Ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón lo que no concuerda con esta regla infalible. Estos son los enunciados. Ahora, esto tiene implicaciones muy prácticas para la vida de cada uno de nosotros y no solo de los predicadores, sino de todos los miembros de la congregación, de todos los creyentes. En primer lugar, a este principio se le llama el principio formal de la Reforma. ¿Por qué? Porque la Escritura es el instrumento que Dios utiliza para revelarse a sí mismo para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y este principio se basa en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que nos enseña que toda la Escritura es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que toda persona esté preparada para toda buena obra. En el Salmo 138:2 dice la palabra, para que veamos la importancia de la Escritura en cuanto a la palabra, dice: me postraré, el salmista, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Notemos esto: has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Por qué tu nombre y tu palabra? Muy sencillo. Recordemos que Cristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Nos lo dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Cuando Él venga en su segunda venida, traerá escrito un nombre que es el verbo de Dios. Aparte, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 y en el capítulo 1, versículo 14, nos enseña que Jesús es la palabra encarnada, o que la palabra se encarnó en Jesús. Es decir, Jesús y la palabra son lo mismo. No puedo amar a Jesús sin amar la palabra, no puedo amar la palabra sin amar a Jesús. Por eso el salmista dice, en la comprensión de esta verdad, el salmista dice: has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hay una equiparación entre el nombre y la palabra. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús y la palabra, o Jesús y la palabra, son exactamente lo mismo. En segundo lugar, este principio es importantísimo porque define la función de las Escrituras como la única fuente de autoridad sobre la Iglesia y para la Iglesia. La Escritura es la única base firme para toda la doctrina y la enseñanza cristiana, por ser la única palabra del Dios divinamente inspirada, la única palabra perfecta, la única verdad. Recordemos que Jesús, la palabra, dice: yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el pan de vida. Las Escrituras son vida. ¿Por qué? Porque las Escrituras son la palabra del Dios viviente, del Dios que da la vida. Y las Escrituras son la única fuente de autoridad porque vienen de un Dios que es absoluta y totalmente perfecto, que no se equivoca jamás. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17, la Escritura afirma este principio también. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Notemos lo que dice, y de ahí sale el principio de que la Escritura es la única autoridad, la única base firme para toda doctrina y enseñanza cristiana, la única autoridad que revela la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Dice, persiste tú, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí notamos claramente que dice que solo las escrituras nos pueden hacer salvos por la fe que es en Cristo Jesús. Ninguna, no le está dando autoridad a ninguna persona, organización, libro, etcétera, aparte de la sola Escritura. La sola Escritura es suficiente. Por ello, todas las doctrinas que se enseñan en la iglesia cristiana deben estar sujetas a las Escrituras y al consejo completo de estas, de alinearse con ellas. No se trata de entresacar los versículos que nos gustan y sacar una doctrina de los versículos que nos gustan. No, toda enseñanza para ser eminentemente bíblica debe fundamentarse en el consejo completo de la palabra de Dios. No debe haber ni un solo versículo que contradiga lo que nosotros podemos estar enseñando o creyendo que es una enseñanza correcta. ¿Por qué? Porque la Biblia, y solo la Biblia, puede y debe ser entendida por sí mismo, siendo unas escrituras útiles para entender otras. ¿Qué significa esto? Que si pareciera como que hay que un versículo limita o contradice lo que otro versículo está diciendo, no hay una contradicción ahí, sino lo que hay es un equilibramiento de esa enseñanza para que no nos vayamos a uno de los extremos, sino para que equilibremos la cuestión. Por ejemplo, hoy hay una enseñanza que es muy popular, que es la enseñanza de la prosperidad económica. Y pareciera que esa enseñanza, la deducción es que todos los cristianos, para ser cristianos, para evidenciar que son creyentes y buenos creyentes, deben ser económicamente prósperos. Pero hay otro pasaje en las Escrituras, en el libro de Salmos, donde David ora: Señor, no me des tanta riqueza que me olvide de ti, ni me des pobreza para que me aparte de ti. Manténme del pan necesario. Y por el otro lado, la palabra de Dios también dice que tengamos contentamiento con lo que Dios nos da y que seamos sobrios. Entonces, esta enseñanza de la prosperidad debería estar balanceada con estos otros pasajes de la Escritura. Igualmente, no solo en esta enseñanza se hace énfasis en dar los diezmos, las ofrendas, como el medio para prosperar, pero el medio para prosperar nunca son los diezmos ni las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas son un mandato que Dios nos dio. Lo que verdaderamente prospera es la gracia de Dios por medio de la fe, y la fe es obediencia. Por lo tanto, no son los diezmos, es la fe y la obediencia. Y la obediencia no solo a 2 o 3 pasajes en particular que nos convienen, sino la obediencia a toda la palabra del Señor, como nos lo enseña Josué capítulo 1 versículos 7 y 8, Deuteronomio capítulo 28 versículos 1 y 2, Romanos capítulo 12 versículo 1 al 3, tercera de Juan 2, y en fin, otra serie de pasajes en la Escritura. Entonces, toda la Biblia no necesita interpretaciones. La Biblia lo que necesita es entendimiento, y para entender la Biblia, solo la Biblia en sí misma es suficiente
para entender, para que la podamos entender, siendo unas escrituras útiles para entender otras escrituras. Este principio también de la sola escritura deriva en que toda otra fuente de enseñanza, ya sea la tradición, la razón, la experiencia, etcétera, deben estar subordinadas a la escritura, que es la autoridad única. No importa la experiencia, no importa la lógica, no importa la tradición, si no está validado por la escritura, no tiene ninguna autoridad y no puede ser una fuente de enseñanza. La única fuente de enseñanza es la escritura. Debe estar subordinada siempre toda enseñanza a la escritura, y nosotros debemos rechazar toda autoridad extraescritural que se quiera invocar en cualquier tema que se enseñe aparte de la palabra de Dios. Hoy se invocan desde algunos púlpitos, como lo vamos a ver más adelante, se invocan muchas cosas como justificación para ciertas enseñanzas, pero si no están fundamentadas en la Biblia, por mucha autoridad de personas mundanas o de experiencias mundanas, terrenales, etcétera, que se tenga, esa escritura o esa enseñanza no es válida, porque ni la tradición, ni la razón, ni la experiencia son fuente de enseñanza aparte de la escritura, aparte de las escrituras. Por lo tanto, debemos rechazar toda autoridad extraescritural en cualquier tema. Cualquier autoridad, organización, liderazgo, experiencia, motivo o práctica dentro de la iglesia debe estar sujeta a la escritura. Recordemos lo que dice y por qué de este principio. Tiene su razón. El principio es que todo lo que no sea escritural viene del hombre, y si viene del hombre, viene de su corazón. Y recordemos que hay que tener cuidado con las cosas del corazón del hombre, porque Jeremías 17:9 nos enseña que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y Proverbios 16:25 también nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, no podemos confiar en cosas extraescriturales que son humanas, porque si son humanas pueden ser engañosas, así sea una tradición de largos años, así sea un liderazgo o una organización o lo que sea. Tenemos que tener muchísimo cuidado con ello. De hecho, una de las cosas que divide a la iglesia cristiana es porque debido al corazón de las personas interpretan ciertos pasajes de la escritura de un modo que no lo entienden de ese mismo modo otros, porque lo que está sucediendo es que están interpretando la escritura, no la están creyendo, y eso causa divisiones en denominaciones, organizaciones, etcétera, que en lugar de unir al cuerpo de Cristo, lo dividen. Por eso la única base para una enseñanza es la base eminentemente escritural. El predicar fielmente, otro derivado de este principio de la sola escritura, es que el predicar fielmente y el escuchar atentamente la palabra de Dios necesita volver a ser un acto central en la adoración, en el culto, en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque de alguna manera y muy probablemente de manera no consciente, la iglesia de hoy le ha quitado a la escritura su función de autoridad. En la práctica se guía con mucha frecuencia por la cultura, por las técnicas terapéuticas o psicoterapéuticas, por las estrategias de mercadeo,
y por el mundo de entretenimiento y por los medios de comunicación, por lo que dicen todas estas instancias en lugar de por lo que dice la Escritura. Y todo ello ha ido teniendo mucha más influencia sobre las necesidades, el funcionamiento y los objetivos de la Iglesia que la palabra de Dios, despojándose la misma Iglesia por esta vía de su integridad, de su autoridad moral y de la dirección que debe tener. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 debemos recordar lo que nos enseña la Escritura proféticamente acerca de los últimos tiempos, que es precisamente esto, el guiarse por lo humano en lugar de guiarse por la Escritura. Dice 2 de Timoteo 4 del 3 al 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a sus propias pasiones carnales, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces debemos tener muchísimo cuidado de que de no sustituir en la iglesia la Escritura por las técnicas terapéuticas, las estrategias de mercadeo, el mundo del entretenimiento, los medios de comunicación o incluso las aspiraciones de las personas. Las aspiraciones de las personas son aspiraciones de su corazón, no necesariamente aspiraciones fundamentadas en los propósitos de Dios, que son buenos, agradables y perfectos, y en sus planes, que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Por lo tanto, necesitamos retomar la centralidad de las Escrituras como el acto central de la adoración, del culto, de la vida de la iglesia. La palabra de Dios define perfectamente lo que debe ser la función de la iglesia, y la función de la iglesia no es ni entretener ni satisfacer los deseos de la gente, sino la función de la iglesia desde la perspectiva de Dios. En Efesios capítulo 4 versículo del 12 en adelante dice: perfeccionar a los santos, es decir, madurarlos, instruirlos, enseñarlos, capacitarlos, equiparlos, número 1, para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es la evangelización. Aparte de ello, para la edificación del cuerpo de Cristo, la unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, carácter, madurez, carácter, unidad, evangelismo, discipulado. Esos son los fundamentos de la iglesia, no la entretención, no simplemente el cumplir con las aspiraciones de la gente, sino llevarlas al perfeccionamiento que Dios quiere. ¿Para qué? Para que tengan la mejor eternidad en Cristo Jesús. Por lo tanto, en lugar de adaptar la fe y las enseñanzas para satisfacer las necesidades de los oyentes, o que ahora les llaman en algunos lugares consumidores, o el target de mercado, o la población objetivo, ya no son los creyentes, sino el target, el mercado objetivo, lo que está guiando las funciones de la iglesia. Debemos regresar a ese enfoque de Efesios 4:11 y se debe proclamar la palabra como única medida de verdadera virtud y como un único mensaje de verdad salvadora. Hoy se habla de la gracia, la mayoría de creyentes hablan de la gracia, pero no entienden la gracia. Hablan de la ley, pero no entienden la ley. Solo repiten eslogans cristianos. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no entienden lo que tiene, la implicación que tiene ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o la implicación que tiene el Señor es mi pastor y nada me salvará y nada me faltará. Entonces, simple y sencillamente repiten el pasaje, pero no entienden, por ejemplo,
que el Señor sea mi pastor significa yo le obedezco. De hecho, hay temas que son fundamentales en las Escrituras que el día de hoy en muchos lugares no se predican, como santidad, arrepentimiento, obediencia, transformación del carácter, morir al yo, negarnos a nosotros mismos, el fruto del Espíritu, vivir en amor, esas cosas que son centrales en las Escrituras, que son el mensaje del Evangelio, no se predican mucho porque en muchos lugares se busca satisfacer las necesidades percibidas de la gente, no las necesidades verdaderas de la gente en cuanto a su necesidad de salvación de su alma, de su manera de pensar y de vivir la vida plena y la vida abundante y la vida eterna en Cristo Jesús. La Escritura debe transferirnos de la consideración de nuestras necesidades percibidas a nuestras necesidades reales y liberarnos del error de vernos a nosotros mismos a través de las imágenes seductoras o clichés, promesas y prioridades de la cultura de masas actual. La iglesia y el creyente debe dirigirse por las Escrituras, no por las redes sociales o por la cultura de las redes sociales. Ese es un tema muy importante el día de hoy porque pareciera que muchísima gente dentro de la iglesia se está guiando por una cultura de masas de redes sociales en lugar de por la cultura bíblica. Muchos se sienten cristianos porque levantan textos bíblicos, pero el tema no es levantar textos bíblicos, el tema es ¿estoy realmente viviendo lo que ese texto dice o simplemente me gustó porque satisface una necesidad o una aspiración del momento, pero no la transformación que requiere mi alma para adaptarme al propósito y a los planes de Dios? Recordemos lo que dice la palabra, y esto es algo que a muchos hoy no les gusta y creyentes están siguiendo esa cultura aspiracional, y cuando en la iglesia se predica algo que no les gusta, rapidito se cambian de iglesia y no entienden que la palabra de Dios redarguye, es decir, la palabra de Dios me va a decir cosas que no me gustan, porque me quiere corregir, me quiere instruir y enseñar para hacer la voluntad del Padre y de esa manera vivir la vida plena y eterna que Él tiene para mí. Pero muchas veces cuando se predican temas que no nos gustan en las iglesias, muchos creyentes salen corriendo a otra iglesia donde les prediquen lo que les gusta. Pero no se trata de predicar lo que me gusta o lo que le guste a la gente, se trata de predicar lo que la gente necesita para vivir en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la santificación. La voluntad de Dios es nuestro perfeccionamiento al carácter de Cristo, y la iglesia debe regresar a ello. Recordemos lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se vea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando la predicación de la palabra me molesta en mi corazón, es porque la palabra que se está predicando está discerniendo las intenciones incorrectas de ese corazón engañoso y perverso, y que están desviando nuestras vidas de la voluntad de Dios, de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, de la vida plena. En el reino de Dios, para ganar hay que perder lo mundano y ganar lo celestial. En la vida cristiana hay que morir a nosotros mismos para ganar la vida eterna. En la vida del creyente, para ser el mayor hay que ser el menor, es decir, una persona servidora de los demás, una persona humilde, no una persona orgullosa con una alta autoestima, etc. Entonces, necesitamos fundamentarnos en este principio para volver a la sola palabra. Esta es una sola
que aunque la proclamemos en las iglesias evangélicas, es una palabra que necesitamos retomar en nuestra vida práctica, no solo un enunciado. Porque las 5 solas las enuncian todas las iglesias, pero a la hora de la práctica muchas veces no se aplican. La sola palabra, la sola gracia, la sola fe, solo Jesucristo y solo la gloria de Dios, como lo vamos a ver en las siguientes solas. Hoy estamos necesitados de una nueva reforma, de retomar los fundamentos de la reforma anterior y volverlos a levantar, principalmente de cara a la venida de Cristo y a la cantidad de errores y a la cantidad de enseñanzas equivocadas que hoy se están manejando dentro de los púlpitos porque son populares a la gente, aunque no sean eminentemente bíblicas. La única manera de podernos comprender a nosotros mismos y de ver las provisiones de Dios para suplir todas nuestras necesidades es a la luz de la verdad de Dios. La Biblia, vuelvo a repetir, necesita ser enseñada, predicada y practicada consistentemente, fiel y de manera central en la iglesia. Solo la Escritura es vida en todas sus manifestaciones. Veamos lo que nos enseña el Espíritu Santo en el Salmo 119 al respecto de la palabra, en algunos de los pasajes, porque el Salmo 119 tiene 176 versículos y curiosamente, ojo con esto, el Salmo 119 es el salmo más grande, el capítulo más grande de todas las Escrituras. Es un capítulo que está en el centro de la Biblia y todo el capítulo se dedica a hablarnos acerca de la actitud, de las bendiciones, de los resultados de la palabra. Y eso nos habla de la centralidad de la palabra en la vida de la iglesia y en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque la centralidad de la vida del creyente y de la vida de la iglesia es Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra encarnada, el verbo de Dios. Miremos lo que dice en el Salmo 119, por ejemplo, en el versículo 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra, la palabra vivifica. En el versículo 40 dice: he aquí yo anhelo tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Nuevamente, la Biblia vivifica. La Biblia es vivificadora, la palabra de Dios da vida. Recordemos también Génesis capítulo 1, versículos del 3 al 29, que todas las cosas fueron hechas por Dios a través de su palabra. La palabra de Dios le impartió vida a todas las cosas para que existieran, y la palabra de Dios no cambia, por lo tanto su palabra sigue impartiendo vida, y vida en todos los aspectos donde la necesitemos, en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, en el aspecto físico. La palabra es vivificadora. En el Salmo 119, versículo 88 dice: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. En el 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. En el Salmo 119, 49, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Versículo 154, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. En el versículo 156, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Salmo 119, 159, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La palabra es vivificadora, y si vemos en todo lo que leímos en el Salmo 119, escrito por Dios
a través del Espíritu Santo, en ninguna parte aparece que otra cosa que no sea la palabra de Dios sea la que nos da vida. Jesús nos da vida nos da vida espiritual a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, y Jesús es la palabra, ¿verdad? Entonces Él nos da vida espiritualmente a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, pero también nos da vida en nuestra alma a través de la renovación de nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones y acciones por la palabra de Dios. Y aparte de ello, también nos imparte vida física de la misma manera que impartió vida en Génesis capítulo 1 cuando creó todas las cosas. La palabra de Dios es vivificadora en todos los aspectos y es la única que da vida, por lo tanto es la única que debe ser predicada. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que los creyentes, de que los oyentes reciban vida, y la vida solo viene por la palabra, no viene por lo que yo hable, no viene por mi experiencia, no viene por la palabra. El testimonio de la palabra es el testimonio vivificador. Por eso la Biblia debe ser central en la predicación de la iglesia, en la vida de la iglesia, porque de lo que se trata es de dar vida a los oyentes, y solo la palabra de Dios da vida. Por el otro lado, no debemos ir más allá de la verdad que Dios nos ha dado. En Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, la palabra de Dios nos advierte de ello. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es delicado añadirle o cortarle a la palabra de Dios, tiene sus consecuencias delante del Señor. Por el otro lado, la palabra bíblica, no las experiencias espirituales, son la base de la verdad. Recordemos en el Salmo 119, versículo 105, la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra también es rectificadora de nuestros caminos. En el Salmo 119 y versículo 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, porque la palabra es correctora. También la aplicación de la enseñanza bíblica a la vida práctica y cotidiana de los cristianos y de la iglesia debe ser nuestra tarea continua. ¿Por qué razón? Porque ello es lo que produce en nuestras vidas vida abundante. Eso es lo que produce en nuestras vidas bienestar. Eso es lo que produce en nuestras vidas la vida eterna, la vida de Dios. Recordemos lo que dice Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. La palabra de Dios dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es la palabra la que trae prosperidad en todas las cosas. No son mis obras, mis pensamientos, mis habilidades, mis capacidades. Es la palabra, la gracia de Dios que imparte la palabra, la que trae prosperidad a nuestras vidas. Dice en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la palabra la que prospera mi camino y hace que todo me salga bien. Es mantenerme en la palabra, tener la palabra morando en abundancia en mí, lo que trae esa prosperidad, esa bendición de nuestra alma, esa prosperidad al alma que se traduce en prosperidad en todas las cosas. Y prosperidad significa que nos vaya bien en todo. Cuando nos va bien en nuestra transformación de nuestra alma, nos va a ir bien en todas las demás cosas.
el trabajo, ahora en algunos lugares se habla de ciertas experiencias y se le achacan al Espíritu Santo esas experiencias cuando ni la palabra no tienen sustento en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo en la experiencia personal no puede estar desconectado de la Escritura. Recordemos que la palabra es Jesús, y Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y entre ellos hay una perfecta unidad, no hay una contradicción, ni ninguno de ellos actúa por separado de los demás. Jesús dice, lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que hago, lo que yo digo es lo que oigo decir al Padre, y del Espíritu Santo dice, Él les recordará lo que yo les he hablado, Él les revelará de lo mío. Y lo mío de lo que habla Jesús es lo del Padre. Por lo tanto, los tres están en una perfecta sintonía. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede actuar de una forma diferente a lo que la Escritura nos enseñe. En la Escritura, sin la Escritura, nunca vamos a poder entender lo que es verdaderamente el pecado ni la gracia de Dios. Hoy la gente tiene sus ideas acerca del pecado, de la gracia, de la ley, acerca de Jesucristo, acerca de quién es Dios, acerca de quién es el Espíritu Santo, pero déjenme decirle que en una grandiosa medida están total y completamente equivocados, porque son las ideas de su propia mente o de su propio corazón que no están fundadas verdaderamente en la palabra de Dios. No están enraizadas, no vienen de la palabra de Dios, porque hoy la palabra de Dios en muchos lugares ha perdido su centralidad, su autoridad, y le han dado más autoridad a los pensamientos del propio corazón que a los pensamientos de Dios a través de la palabra. Muy bien, ahora, una vez que vimos estos parámetros, estos límites que nos pone la palabra en cuanto a no tomar nada fuera de la palabra como nuestra norma de vida, ahora hablemos acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra actitud hacia ella para ser consistentes con de la sola palabra. Lo primero que nos dice la palabra de Dios al respecto es que necesitamos leerla, pero no leerla como tarea, como compromiso, como para llenar un requisito, sino leerla con toda nuestra atención, con toda nuestra dedicación. En Deuteronomio 17:19 dice la palabra respecto a las personas en autoridad o en liderazgo, y todos los creyentes tenemos en algún nivel autoridad y liderazgo, por lo tanto esto aplica para todos los creyentes. Dice que debían escribir un libro. En aquel tiempo no existían las Biblias escritas, entonces debían escribir en un libro, o habían muy pocas Biblias escritas, pero entonces cada uno debía escribir en un libro la palabra de Dios, y entonces la instrucción es, y lo tendrá consigo, el libro de la ley, y leerá en él todos los días de su vida. Ojo, leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Por lo tanto, debía ser una lectura con atención, con entendimiento, con dedicación, una lectura despacio, no a la carrera, porque era para temer a Jehová, nuestro Dios, y para guardar esa palabra en nuestro corazón y ponerla por obra. Por lo tanto, es una lectura atenta. Necesitamos leer la palabra de Dios
atentamente, dedicadamente, concentradamente, no como tarea, no como compromiso, no para cumplir un requisito, sino entendiendo que la palabra es vida. Ya vimos que la palabra es vivificadora, por lo tanto la palabra es vida. Y Jesús nos dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, la lectura debe ser una lectura atenta. Sigamos a la siguiente instrucción que nos da la Biblia. En Juan 5:39 Jesús nos instruye y nos dice, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús en otro pasaje paralelo también les dice, ustedes erran porque ignoran las escrituras, ustedes se equivocan, ustedes toman malas decisiones, ustedes hacen cosas que no deberían hacer porque ignoran las escrituras. Y esa ignorancia es por falta de leerlas y por falta de escudriñarlas. Y escudriñarlas quiere decir estudiarlas para entender exactamente lo que nos están diciendo. En el Salmo 1:2 nos da la tercera instrucción. Entonces la primera es leerla. La segunda es escudriñarla, lo que significa estudiarla. La tercera es meditarla. En el Salmo 1:2 dice en realidad dice desde el 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es la instrucción entonces? Tener en la ley del Señor mi delicia, en su palabra mi delicia, y meditar en ella de día y de noche. Y meditarla es buscar su aplicación, buscar el entendimiento, el mayor entendimiento de esa palabra y su aplicación en nuestra vida. Entonces van tres principios. Leerla, tres instrucciones. Leerla con atención, escudriñarla o estudiarla, meditarla, pensar en ella, en cómo aplica a todas las áreas de mi vida. Luego, la cuarta actitud está en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Quiere decir que el meditar también implica, para poderla hablar, memorizarla, repetirla, memorizarla, hablarla. En Deuteronomio 6, versículo del 6 al 7, reitera la misma instrucción. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto implica entonces una cuarta actividad que es repetirla, memorizarla, hablarla. Van 4 actitudes entonces, o tareas. Leerla con atención, estudiarla, meditarla para entenderla y entender cómo aplicarla en cada una de las áreas de nuestra vida. Repetirla, memorizarla, hablarla. Es la cuarta. Vamos a la quinta. Escribirla. Deuteronomio 6:9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y escribirla es un complemento a repetirla, memorizarla, hablarla. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, mire, cuando hay una palabra que le confronta o una palabra que el Señor le habla a su vida y le dice, fíjate en este versículo, en esta escritura, escríbanla en tarjetitas. En tarjetitas como estas, yo tengo siempre a la mano tarjetitas como estas. ¿Para qué? Para que cuando el Señor me da un versículo que necesito para mi vida, yo lo apunto, lo escribo en una tarjetita y siempre la voy a cargar en mi bolsa. De tal manera que cuando tenga un momentito voy a leer en ella para irla memorizando, para irla grabando, para hablarla, para confesarla, para repetirla, como enseña Josué 1:8. Y a veces hago tarjetitas y no solo hay una que ando acá, sino
sino otra que la prendo en el espejo de mi cuarto donde me arreglo, y otra que la pongo en mi escritorio para tenerla siempre presente, y de esa manera me la voy aprendiendo y después me sirve para repaso. Entonces, esta es una buena práctica. Y si no, usted puede hacerlo en un cuadernito que tenga a su mano, en una agenda. Ahí puede irlo aplicando, y si la agenda siempre la tiene a su mano, puede ir leyendo cada día, repitiendo los versículos que el Señor le ha dado en sus lecturas de ese día. Pero necesitamos también escribirla. Las técnicas de aprendizaje nos dicen que cuando ponemos un solo sentido en el aprendizaje, aprendemos un determinado porcentaje, pero si a ese sentido le agregamos otro, duplicamos y triplicamos. Si le agregamos 3, triplicamos, y agregamos otro, cuadruplicamos. Y de esto se trata en todas estas instrucciones que nos está dando la palabra. Hace más de 2000 años la palabra nos daba ya estas instrucciones que ahora los técnicos en educación han encontrado que son técnicas efectivas, y las dan como que si fuera un descubrimiento moderno, cuando la palabra de Dios ya nos lo dice desde la antigüedad. Entonces, escribirla, llevamos 5 para repetir, para que se nos quede. Llevamos 5 entonces tareas que necesitamos hacerlas con todo nuestro corazón, con todo nuestro gusto, porque la palabra nos va a vivificar. Y es leerla con atención, con concentración, estudiarla, meditar en ella para saber. La tercera, estudiarla para conocerla. La tercera es meditarla para aplicarla, saber cómo aplicarla en nuestras vidas, en las circunstancias de nuestras vidas. Luego, repitiéndola, memorizándola, hablándola, declarándola, porque la palabra produce vida, y cuando la hablamos, la palabra se desata poder. El poder de esa palabra se desata cuando la hablamos. Luego, escribirla. La sexta sería escuchándola, pero escuchándola también con atención, no como oír y ver. Recordemos que la palabra del sembrador nos dice de 4 cosas que pueden suceder cuando escuchamos la palabra. 3 de ellas malas y solo una de bendición. La primera es que se la robe el diablo porque no le pusimos atención. La segunda, que es la que cayó a la orilla del camino. Luego, la que cayó entre piedras, que la recibimos inmediatamente con gozo, pero en cuanto nomás comienzan las dificultades, la abandonamos. La tercera es la que se siembra entre espinos, que queda un poquito más sembrada en nuestro corazón, pero resulta que los afanes de la vida, las preocupaciones, los deseos, etcétera, nos roban esa palabra, y solo hay un terreno que es la buena tierra, donde la palabra produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, cuando escuchamos la palabra, también tenemos que hacerlo con atención, no como costumbre, sino con atención, no religiosamente, porque tengo que ir a la iglesia, entonces voy, pero voy a estar pensando en cualquier otra cosa, o me voy a distraer con cualquier otra cosa. Incluso los teléfonos celulares ahora son un gran distractor, porque la gente ya no lleva Biblia y lleva su celular porque ahí tiene la Biblia, pero quizá busca el primer versículo de la prédica, pero después se queda viendo redes sociales, chateando, viendo actualizaciones. Me he descubierto a un montón así, haciendo eso. En lugar de estar realmente viendo su Biblia, poniendo atención, lo que hacen es que ahora, con el pretexto de que tienen la Biblia en el celular, lo que hacen es estar chateando o estar viendo redes sociales, en lugar de aprovechar el tiempo para la palabra. Y después se quejan de por qué no les va bien en la vida. Ni modo, porque no le ponen atención a las cosas de la vida eterna, no le ponen atención a la palabra, le ponen atención a lo terrenal, a lo mundano, y lo terrenal y lo mundano trae corrupción, o sea, trae que me vaya bien. Entonces, cuando escuche la palabra, necesito escucharla con atención. Repitamos, leerla
concentradamente, con atención. Estudiarla. Meditarla para aplicarla, para entender cómo aplicarla en mi vida y también para guardarla, atesorarla en nuestro corazón. La cuarta es repetirla, memorizarla, hablarla la mayor cantidad de tiempo posible todos los días. La quinta es escribiéndola. La sexta es escuchándola. La séptima, atesorándola en nuestras mentes y en nuestro corazón. Miren, usted le va a poner atención a la palabra si usted valora la palabra, si la palabra es valiosa para usted. Por lo tanto, necesito darle valor a la palabra. Recordemos lo que dice el Salmo 1. En la ley de Jehová está su delicia. La valoraba porque era una delicia. El mismo salmista dice que la palabra, para él la palabra era como miel y dulce. Y también dice que la palabra era su necesidad, cuando dice que su alma clama así como clama el ciervo por las aguas en el desierto. Y aquí hay algo especial en este pasaje. El ciervo tiene un bramido, digamos, normal. Pero cuando el ciervo tiene sed en el desierto, ese es un bramido especial. Es un bramido de desesperación, es un bramido total y completamente diferente a todos los demás y es un bramido de desesperación. Y eso es lo que dice el salmista: cuando yo no como de tu palabra, mi alma se desespera, mi alma tiene hambre y sed de ti. Ese es porque la valora, porque la palabra es vida para él, porque la palabra es sanidad, restauración, libertad. Él ha encontrado que la palabra provee todas esas cosas. La palabra provee sanidad, libertad, restauración, protección, seguridad, fe, nos libera del temor, de la ansiedad, de la angustia, de la depresión, de la tristeza, nos produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Él ha aprendido a valorar la palabra de Dios por todos los beneficios que la palabra de Dios tiene. De la misma manera, nosotros necesitamos, para atesorar la palabra, necesitamos verdaderamente ser apasionados por ella, enamorados de ella. Y ser apasionados por la palabra y enamorados de la palabra es ser apasionados por Jesús y estar enamorados de Jesús, porque Jesús es la palabra. Entonces necesitamos ese atesorarla, y no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. La palabra en el Salmo 119:4 dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces necesitamos atesorar la palabra, pero para atesorarla hay que valorarla. Y dice en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces llevamos vistas 7 actitudes. La primera es leerla con atención, concentradamente. La segunda es estudiarla, y estudiarla significa entenderla. La tercera es meditarla, y meditarla implica aprender a cómo aplicarla en cada una de las circunstancias de mi vida y en cada área de mi vida. La cuarta es repetirla, memorizarla, hablarla. La quinta es escribirla. Sexto, escucharla con atención, con dedicación. Séptimo, atesorarla en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y la octava, que es la conclusión y la que le pone sello a todo lo demás y que es el objetivo final, es ponerla por obra. Cuando la ponemos por obra, entonces la palabra va a prosperarnos en todas las cosas
que emprendamos. Y todo ello, estas 8 actitudes: leerla, escudriñarla, meditarla, repetirla, escribirla, escucharla, atesorarla, ponerla por obra, es en todo tiempo. Mire mi hermano, mi hermana, necesitamos aprender que la palabra es un regalo de Dios para nuestras vidas, es un tesoro, que es un tesoro invaluable, es mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que las piedras preciosas. Eso es lo que dice Proverbios. Es mucho mejor que todo ello. La palabra de Dios es vida. Usted puede no tener grandes tesoros, pero tiene la palabra de Dios, tiene vida. Pero si tiene grandes tesoros y no tiene la palabra de Dios, no tiene vida. La palabra de Dios es vida. Necesitamos valorarla, es un tesoro que Dios nos ha dado. Y mire, hoy la tenemos escrita, hoy la tenemos en las redes, en los celulares. Usted puede tener en su celular 10, 20, 30 versiones diferentes para consultarla. No tenemos cualquier cantidad de diccionarios, cualquier cantidad de comentarios que nos pueden ayudar a entender y a estudiar la palabra de Dios. Es que vivimos en una época donde la palabra de Dios es un regalo. ¡Wow! Que cuánto no hubieran deseado tener todo lo que nosotros tenemos las generaciones anteriores. ¿Y qué nos está pasando a nosotros? Nosotros muchas veces no lo valoramos, muchas veces lo menospreciamos o lo tenemos como algo más en lugar de valorar, de atesorar esa palabra de Dios. Por eso decía que para atesorar la palabra necesitamos valorarla, necesitamos entender todo lo que la palabra de Dios implica. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos terminado esta primera sola. Les recuerdo que el próximo martes continuamos con otra de las solas de la Reforma, porque este mes de octubre lo vamos a dedicar a conocer esa reforma como la mejor manera de celebrar lo que sucedió hace 514 años, de retomar los principios fundamentales, las bases sobre las cuales la reforma se estableció. Así que le recuerdo entonces, próximo martes a las 7 de la noche tendremos una nueva enseñanza acerca de otra de las solas de la Reforma. Y también, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, aplíquela. Aplíquela en su vida, pero también compártala con sus contactos en las redes sociales. Si le bendijo, va a ser de bendición también para ellos, y así que ayúdenos a compartirla. Y por el otro lado, le recuerdo que el día de mañana hay una enseñanza con el pastor Edwin Solís, y el jueves a través del Zoom de Misión de Iglesia Cristiana Sion es la oración. Las dos actividades son a las 7 de la noche, así que usted está también invitado a esas actividades que son para bendición, para edificar, exhortar y consolar su vida. Muy bien, vamos a terminar entonces esta enseñanza orando. Le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar por usted y por los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de haber podido reunirnos, Señor, para escudriñar tu palabra y ver esas riquezas, Señor, de tu palabra, esas maravillas de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos que esta palabra, Señor, se quede sellada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, y que no solamente, Señor, sea una palabra oída, sino sea una palabra puesta en práctica, una palabra vivida, Señor, en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a cada día valorar, atesorar, Señor, tu palabra en toda la dimensión del valor que tiene, Señor, para nosotros, de producir vida en todas las áreas, Señor, y en todas las circunstancias y en todas las situaciones de nuestra vida, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Así también, Señor, en esta hora venimos orando por todos los que están enfermos en los hospitales o en sus casas, Señor, y te pedimos que tu mano poderosa se
esté sobre cada uno de ellos. Toque, Señor, sus cuerpos enfermos, Padre, y sean sanados. Y de esa manera, Señor, los que no te conocen se acerquen a ti, Padre, y los que ya te conocen se acerquen aún más, Señor. Padre, también te pedimos en esta hora por cada uno de nosotros y los nuestros, que tu Espíritu Santo, Señor, que permanece sobre cada uno, Señor, sane, restaure, liberte, provea, proteja, asegure, fortalezca, Señor, a cada uno. Y te pedimos, Señor, que en cuanto a los nuestros, si alguno todavía no te conoce, tu Espíritu Santo lo atraiga con lazos de amor, Señor, a ti. Si alguno anda en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo lo haga volver en sí, para que se reintegre de nuevo a tu casa, Señor, y a ti como Padre, Señor. También te pedimos por aquellos que su fe se esté debilitando o que su amor, Señor, también se esté enfriando, Padre, para que tu Espíritu Santo avive el fuego del don en sus corazones y ellos se afirmen nuevamente en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, dándote gracias, la gloria y la honra a ti por la respuesta a nuestras oraciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por haberse conectado. Que el Señor les bendiga abundantemente y les envío un abrazo y primeramente Dios. El próximo martes nos volvemos a reunir para escudriñar juntos otra de las olas de la Reforma. Bendiciones y un abrazo para todos.